Supercrack Estrella presenta El misterio batalla del castillo Iter. El teniente John C. Jagle Jr. iba subido en la torreta de su besote en Henley tratando de acertar con la ruta correcta hacia Kufstein. No podía imaginar que, al día siguiente, iba a protagonizar uno de los más extraños y rocambolescos combates de la, ya casi concluida, Segunda Guerra Mundial. Nos referimos al asedio o batalla del castillo de Iter, a 4 de mayo de 1945, el final del Tercer Reich era cuestión de días, sino de horas. El Schloss Iter está en lo alto de una colina, dominando la población del mismo nombre. Se trata de uno más de los cientos de castillos que se erigieron en la región, durante la Edad Media. Abandonado y dejado arruinarse durante siglos, se convirtió en un bucólico y pintoresco escenario para el disfrute de los viajeros de paso por la zona. Tras el Anschluss, el gobierno alemán se hizo cargo del castillo, lo rehabilitó y lo convirtió en una prisión para presos políticos de alto valor. El castillo de Iter. Prisión para VIPs. El castillo prisión de Iter fue vinculado administrativamente al cercano campo de concentración de Dachau. Los carceleros eran tropas de las Waffen-SS, encargados custodiar a los prisioneros de alto valor político. Allí encerraban desde deportistas de élite a importantes cargos políticos, y también a militares. Además de los prisioneros de alto nivel, en el castillo también estaba un grupo de prisioneros de guerra de diversos orígenes. Yugoslavos, polacos, rusos eran empleados principalmente como mano de obra esclava, es decir, que los usaban para el servicio de limpieza, las cocinas, reparaciones, etc. El Tercer Reich colapsa. Tras extenderse la noticia de la caída de la capital y el suicidio del Führer, los carceleros nazis optaron por abandonar su puesto, así, dejaron a los prisioneros a su suerte. Estos no tardaron en hacerse con el control de la prisión y algunas armas, aunque temían salir de la prisión, pues aún había nazis operando por la región. Y no pocos, sino gran cantidad de tropas, tanto de unidades de las SS, como de la Gestapo. Así, los presos decidieron enviar un mensajero solicitando ayuda. Se presentó como voluntario un cocinero yugoslavo, Kukovic. Este partió hacia el cercano pueblo de Urgl, en bicicleta, pero, sin saberlo, se dirigía de cabeza hacia una importante concentración de tropas alemanas. Se inicia la operación de rescate en el castillo de Iter. Sin embargo, la suerte le fue propicia. En lugar de con tropas de la SS o de la Gestapo, con las primeras tropas germanas con las que tropezó fue con un grupo mixto de la Wehrmacht, liderado por el mayor Josef Sepp Gang, un condecorado veterano de varias campañas que ya estaba harto del conflicto y que deseaba, junto con sus hombres, rendirse a los aliados y dar por terminada la guerra. Suponiendo que dar su apoyo para el rescate de importantes personalidades francesas ayudaría a sus propios fines y al destino final de sus hombres, Gang envió nuevamente a Kukovic en dirección a Innsbruck, que acababa de ser tomada por los estadounidenses. Para asegurarse, Gang se dirigió junto con un camión lleno de sus fieles tropas de la Wehrmacht hacia Kufstein, en la dirección opuesta. Kukovic pronto se encontró con elementos de la 103ª DIF. De infantería estadounidense, a los que comunicó la situación. Estos no tardaron demasiado en formar un grupo de rescate, al mando del mayor John Kramers. El castillo de Iter es un pequeño castillo situado en lo alto de una colina cerca del pueblo de Iter en Austria. La batalla por el castillo Iter fue una batalla de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial en Europa, que tuvo lugar 5 días después del suicidio de Adolf Hitler. Se la conoce como la batalla más extraña de la Segunda Guerra Mundial, ya que fue la única en la que estadounidenses y alemanes pelearon como aliados y la única batalla en toda la historia de Estados Unidos en la que defendieron un castillo medieval. El castillo de Iter es un castillo del siglo XIX en Iter, un pueblo del Tirol, Austria. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en una prisión nazi para VIPs franceses. El castillo fue el escenario de una instancia extraordinaria del ejército de los Estados Unidos. La Wehrmacht alemana, la resistencia austríaca y los propios prisioneros luchando codo a codo contra las Waffen-SS en la batalla del castillo de Iter a principios de mayo de 1945. El misterio es porque si Alemania se había rendido ya, y Adolf Hitler se quitó la vida, resistían aún en este castillo. Quizás esta batalla tenga que ver con ese video donde yo decía que Heinrich Himmler no murió, sino que vivió en Francia como una madame, y que había una película que de forma subliminal y oculta lo contaba. El video de mi canal se titulaba La película más brutal gore esconde un aterrador mensaje oculto, publicado el 27 de agosto de este año.
Creo que hubo un trato secreto con los franceses, para que Heinrich Himmler se ocultara en este país, haciéndose pasar por una mujer. Estos prisioneros VIPs de este castillo fueron posiblemente los intermediarios. Mayo de 1945. Ni una semana había pasado desde el suicidio del Führer en su Führerbunker. Faltaba poco para la rendición de incondicional alemana. Los americanos venían por Francia y el sur de Italia, los soviéticos por el este avanzaban casi sin oposición. No obstante, algunos fanáticos todavía deseaban luchar. El castillo de Iter se encontraba en un pueblo de la provincia de Tirol, Austria. El 7 de febrero de 1943, empezó a funcionar como prisión por orden de Heinrich Himmler. Eran destinados allí franceses con altos cargos que podían ser problemáticos para los alemanes. El 3 de mayo de 1945 los prisioneros se rebelaron para salir de ahí, consiguiéndolo, debido a una orden de retirada de las SS, fijando además un punto para reagruparse y contraatacar. Rebelión y lucha. Al día siguiente un civil con nacionalidad checoslovaca se ofreció a salir del castillo para encontrar ayuda, atravesó las líneas enemigas y se escabulló. A 10 kilómetros de allí consiguió la ayuda de un oficial de la Wehrmacht y sus soldados que se negaban a cumplir las últimas órdenes del Führer. Aunque la diferencia de números entre ambos contendientes era muy numerosa, en el camino se encontraron con una unidad de reconocimiento estadounidense. Juntos, ya podían oponerse a las fuerzas enemigas. 5 de mayo de 1945, el enfrentamiento empezó. La superioridad numérica hizo que los libertadores tuvieran que retirarse, consiguiendo así una victoria mientras que los fugados seguían sitiados dentro del castillo. Nuevamente otro intento de huida se produjo dentro del castillo, esta vez era un famoso tenista francés, Jim Borotra. Logró encontrar a otro grupo de exploración norteamericano y finalmente este empuje final bastó para acabar con las fuerzas de las SS. Final. Los prisioneros fueron liberados, el bando libertador solo tuvo una baja, el oficial de Wehrmacht, asesinado por un francotirador. En el bando contrario se contaron hasta 100 prisioneros y bajas desconocidas. El oficial caído fue condecorado con 2 cruces de hierro, una cruz de oro y fue nombrado liberador de Austria. Su nombre es Joseph Gandhi. Allí, se encontraban personas tan importantes como el primer ministro Edouard Daladier, el general Maurice Gamelin, el famoso tenista Jim Borotra y hasta la hermana del general Charles de Gaulle, Marie-Agnès de Gaulle, quien formó parte de la resistencia francesa. Recordemos, en esta prisión estaba nada más y nada menos que la hermana del general Charles de Gaulle, Marie-Agnès de Gaulle, el que fuera presidente de Francia al terminar la guerra. Pensemos un poco, la vida de estos prisioneros estaban en las manos del nazi Heinrich Himmler, solo bastaba que él dijera que fueran fusilados para que un minuto ya estuvieran muertos. ¿De verdad pensáis que salió viva de este castillo? Si no fuera porque se hizo un trato con Heinrich Himmler, ahora veo más claro lo que aparece en esa película francesa titulada Martyrs. No hay duda, la vieja mala de la película es Heinrich Himmler. Supongo que esta resistencia en el castillo fue por las negociaciones de Heinrich Himmler, donde pedía una identidad falsa para vivir en Francia. Se resistió en el castillo hasta que se le dijo sí, a cambio él contaría muchos secretos ocultos de las cosas que había descubierto en el más allá esotérico nazi, que es precisamente lo que nos muestra esta película. Si hablamos de la película más brutal del cine moderno, posiblemente sea Martyrs, una cinta francesa de 2008 que no escatima en gore y violencia. Dirigida por el cineasta Pascal Laugier, quien parece imponer un nuevo estilo en el cine de horror europeo. Y que oculta una realidad siniestra al mundo que Heinrich Himmler vivió en Francia haciéndose pasar por mujer. Es la vieja mala de esta película. Recordemos, en esta prisión estaba nada más y nada menos que la hermana del general Charles de Gaulle. ¿De verdad alguien puede pensar que no hubo una negociación por su vida? El pasado 25 de marzo de 1982 falleció en Boulogne-Billancourt Marie-Agnès Callao de Gaulle, hermana mayor del que fue presidente de Francia, general Charles de Gaulle. Nacida el 27 de mayo de 1889, en París, constituyó, junto con su marido, un centro dinámico de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que fue detenida por la Gestapo, encarcelada y, más tarde, deportada hasta su liberación por el primer ejército francés. Ella estaba en el castillo. Heinrich Himmler es, sin ningún género de dudas, uno de los personajes más siniestros de la historia. Comandante en jefe de la SS y uno de los líderes nazis más importantes, se le considera como el gran arquitecto del Holocausto, especialmente por ser el responsable de la creación y supervisión del sistema de campos de concentración.
Ahora, 73 años después de su muerte, se ha conocido otro de sus secretos. El legado de su hija, Gudrun Burwitz. Se acaba de saber que la hija de Himmler falleció el pasado mes de mayo a los 88 años. Conocida en Alemania por ser una clara defensora de la ideología de los grupos neonazis, su pensamiento de extrema derecha llevó a que fuera calificada como la princesa nazi. Pero, tras su muerte, un hecho hasta ahora desconocido de su vida se ha dado a conocer. Trabajó durante varios años en el Servicio Federal de Inteligencia, BND, durante la década de los años 60. ¿Tiene algún sentido que la hija fuera una espía alemana después de la guerra? Ninguno, pero vivimos en una mentira. Si tendría sentido que su hija fuera una espía si realmente quieren ocultar cosas muy graves al mundo. Hitler y los nazis eran grandes seguidores del ocultismo y las leyendas místicas. Estaban convencidos de que los poderes sobrenaturales podrían ayudarles a ganar la Segunda Guerra Mundial. Y eso es precisamente lo que vemos en la película titulada Mártires. El gran público supo de la atracción que los nazis sentían por el ocultismo gracias a la gran pantalla, las películas En busca del arca perdida e Indiana Jones y la última cruzada, de Steven Spielberg, con Harrison Ford como protagonista, hicieron que muchos descubriéramos que Adolf Hitler era aficionado a los temas del más allá, a las leyendas del pasado que, generación tras generación, seducen a quienes buscan algo que no puede encontrarse en esta vida. Unos años más tarde, ya en la década de los 30 del pasado siglo pero antes de la constitución del Tercer Reich, el Führer, católico por bautismo, abogó por el uso de rituales esotéricos y mitológicos. Las fuerzas del bien y del mal, la magia, el misticismo pagano germánico, la ariosofía, la teosofagia, el paganismo, cálculos cabalísticos, la teosofía o el estudio de la astrología, fueron campos en los que penetró entonces y a los que más tarde los nacionalsocialistas también recurrieron durante la Segunda Guerra Mundial, emularon ancestrales sociedades secretas, buscaron sin descanso el Santo Grial, estudiaron pinturas rupestres ancestrales, la cultura megalítica. La versión oficial dice en el último estertor de la guerra intentó utilizar a los prisioneros como moneda de cambio para negociar su libertad. Ante esa traición Hitler lo despojó de sus cargos y ordenó su arresto. El mundo se vino abajo, se afeitó el bigote, se colocó un parche en el ojo, se vistió como un sargento de la policía militar y se entregó a los rusos. Estos no lo reconocieron y lo remitieron a los británicos. Tuvo que soportar la humillación de desnudarse y ser revisado como si fuera un caballo. Ante la ignominia mordió una cápsula de cianuro que, desde el inicio de la guerra, ocultaba entre los dientes. Era el 23 de mayo de 1945. Ese día, ninguna valquiria bajó del cielo para llevarlo al Valhalla. Unos días antes, el 5 de mayo, fue la lucha en el castillo. 18 días antes de su supuesta muerte ocurrió esta batalla del castillo. No sé a ti, pero continuo pensado que hubo una negociación. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.